Bienvenidos a la cuarta sección de nuestra serie Salvación en el Santuario. Continuamos con el análisis aún del primer mueble, su simbolismo, el altar de sacrificios. Y estamos en el primer punto de ese primer mueble todavía. ¿Recuerdan? ¿No han perdido el punto todavía? Un solo altar. Símbolo de un solo método de salvación. Y estábamos por entrar en cómo nos presenta este mismo mensaje. Un solo método de salvación que es Dios mismo. La salvación única, la salvación solo a través de Él. En los profetas menores, en este caso. En los profetas menores, estábamos por entrar allí. Jonás, vamos allá, Jonás. El capítulo 2, Jonás 2, 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Notan la misma nota? El mismo punto, la misma insistencia, la salvación es de Jehová. O la salvación viene del Señor, según otras versiones. ¿Qué de Miqueas que tiene para decirnos el profeta Miqueas? Miqueas 7, el versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. El Dios de mi salvación, la salvación viene de Él. Habacuc 3, 18. Habacuc 3, 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y así por el estilo, los diferentes profetas menores. Entonces, hermanos queridos, tenemos así en un bosquejo muy rápido a vista de pájaro. A través de todo el Antiguo Testamento, solo existe un método de salvación. Dios mismo, su persona, manifestada a la raza humana en la persona de Jesucristo, porque Él es Dios hecho hombre. Solo existe un medio. Y está representado esto en el hecho de que solo había un altar. Y pensar que todavía hay quienes se animan a decir, y peor aún, a sostener y a defender, que en los registros del Antiguo Testamento la salvación era por obras, por la ley, o por diferentes dispensaciones, cada una con sus propios medios de salvación. ¿Dónde habría que ubicar entonces a Abraham, el padre de la fe? Quien fue justificado por la fe, por creer solamente y no por las obras. ¿Dónde habría que ubicar la mirada de fe de los que eran mordidos por las serpientes del desierto? Si no era hacia Cristo a quien representaba la serpiente de bronce, o hacia quien apuntaba. ¿Dónde habría que ubicar entonces a las ciudades de refugio? Cada una simbolizando el plan de salvación en Cristo y solamente en Él a través de sus respectivos nombres. ¿Dónde ubicar entonces a la vaquillona roja, símbolo de Cristo en tantos aspectos? La registrada en Números 19. ¿Qué hacer entonces con la escalera de Jacob? Símbolo de la reconciliación del hombre con Dios a través del único medio posible, Jesucristo. Y que Cristo mismo dijo que lo representaba a Él. Y finalmente, y no porque haya más ejemplos, o porque no haya más y tipos y símbolos, sino más bien porque son demasiados. ¿Qué hacer con la frase, mas el justo por la fe vivirá? Fundamento mismo de la Reforma Protestante, ya que su fuente es precisamente el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4. Hermanos y amigos, la salvación es de Jehová.
Solo en Él hay salvación. Solo hay un método de salvación. No uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El altar único nos enseña eso. Pero la lista de textos que enseña y confirma eso no termina en la que ya concluimos. El Nuevo Testamento está sobrecargado también en textos en esa dirección. Veamos algunos. Empecemos con los evangelios. Lucas 1:71. Lucas 1:71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿De qué está hablando aquí? Si ustedes leen desde el versículo 68 y todo hasta el 80, van a encontrar que se refiere a Cristo. Veamos el 66, 67 y 68. 6, 7, 6, 8. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Aquí está diciendo Lucas, narrando lo que dijo el profeta, el sacerdote Zacarías, todo lo dicho por los profetas sobre Dios como el único medio, la única forma de salvación. Y entonces dice que al enviar un poderoso Salvador, lo que hizo fue enviar salvación de nuestros enemigos. Otra vez, esta salvación entonces se centra en Cristo. En el capítulo 2 del mismo Lucas y el versículo 30, 2:30. Dice: porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién estaba hablando aquí? El anciano, ante quien fue llevado Jesús cuando fue presentado. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué era lo que habían visto? Entonces, ¿qué es la salvación? Es Cristo. ¿Ven cómo no es un sistema? Es Cristo. En el 3:6, y verá toda carne la salvación de Dios. Está hablando de Cristo. En el 19:9 del mismo Lucas, Lucas 19:9, Jesús le dijo, en este caso a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿De qué está hablando? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Era Él. Es Cristo. La salvación es Cristo, es una persona. ¿Ok? Exactamente. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, le había dicho. Y ahora viene y le dice, después que él posó en su casa, ha venido la salvación a esta casa. La persona de Cristo es la salvación. Tenerlo a Él es ser salvo. No tenerlo es no ser salvo. En Juan 4:22, Juan 4:22, de paso por esto vamos a ver cómo el altar representa a Cristo en muchas formas. Estamos todavía en el primer punto del altar nomás, pero vamos a ir viendo otros. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que sabéis. Palabras de Jesús a la samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De qué está hablando aquí? La salvación viene de los judíos. ¿Ah? Está hablando de la simiente. Otra vez, está hablando de Cristo,
de su persona como la salvación, porque Él viene de los judíos. ¿Y qué del libro de los Hechos? Te saltando muchas cosas aquí en los evangelios, que ustedes pueden buscar por su cuenta. Hechos 4:12. Este lo sabemos de memoria, o deberíamos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo ven allí lo más claro posible? En ningún otro hay salvación. Está hablando del Señor Jesús en los textos anteriores. En el 13:26 de Hechos, Hechos 13:26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. En el 3 de Romanos, el versículo 2, dice, leamos el 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, de quienes hablaba el versículo anterior, a que a vosotros es enviada esta salvación? ¿Qué ventaja tiene pues el judío, de que aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos les fue dada la palabra. En el 1:16 de Romanos, lo que quiero es que vean el pensamiento que está al unir estos textos, los dos anteriores y los que siguen. 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, dice el texto griego original. Correcto. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y en Juan 1, y luego vamos a ligar todo esto y verán lo que hay aquí. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tenemos en todo esto? La palabra de Dios fue enviada, dice el texto, uno de los que leímos, en salvación, para salvación. Fue enviada a los judíos. ¿En qué forma? Le fue dada la palabra escrita, pero también les fue dada la palabra hecha carne, en la persona de Jesucristo. Y ellos no la recibieron, excepto el remanente de ellos. Pero el punto aquí es que la salvación es Jesucristo. 16-17 de Hechos. Hechos 16-17. Dice que una mujer con espíritu maligno hacía algo. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí hay dos cosas interesantes. Una, ¿qué era lo que anunciaban ellos? El camino de salvación. ¿Qué es eso? El camino de salvación. Es el camino de Juan 14:6. Yo soy el camino. Y lo otro interesante que hay aquí es que ¿quién estaba hablando aquí?
hasta el diablo mismo lo tiene claro. La salvación es Jesucristo. Qué triste que humanos no lo tengan claro y pongan su vista en otros medios para ser salvos. Se apoyen en otras cosas, sistemas y demás, cuando el propio Satanás mismo tiene claro que la salvación es Cristo, que el camino de regreso al Padre solo es Cristo, porque solo hay un método de salvación. Pero bueno, en Hechos 28 nos dice que parte de la última predicación del apóstol, Hechos 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Otra vez, la salvación es de Dios. ¿Qué del apóstol Pablo escribiendo a los hebreos? Hebreos el capítulo 5 y el versículo 9. Y quisiera recalcar que en su momento estaremos subiendo el video donde creemos poder demostrar con sobradas evidencias que el autor de la epístola a los hebreos fue el apóstol Pablo y no ningún otro, como mencionan algunos críticos. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Los versículos anteriores vienen hablando del Hijo, representado por Melquisedec. Autor de eterna salvación. Y el Apocalipsis, ¿qué tiene para decirnos en esto? Apocalipsis capítulo 7 y versículo 10. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz, hablando de la gran multitud, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Qué linda forma de ir concluyendo esto en el último libro. La salvación pertenece a nuestro Dios. Es de Él. Nadie tiene derecho a ofrecerla por sus medios, mucho menos en una forma distorsionada. La salvación es de Él, le pertenece. En el 12:10, entonces se oía una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si ustedes analizan un poco a fondo este versículo, notarán que está hablando de la expulsión de Satanás del cielo en forma definitiva. Y se usa aquí una palabra interesante. Ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo es ese ahora? ¿Sí? ¿Cuándo es ese ahora? Si leen los versículos anteriores notarán que en el 5, por ejemplo, dice: y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo es arrebatado para Dios el hijo? Que el diablo intentó matar cuando era niño. Después de la resurrección. Pero para que se diera la resurrección, ¿qué tuvo que haber ocurrido antes? La crucifixión, el sacrificio.
Después de eso es cuando se escucha decir al profeta aquí, ahora ha venido la salvación. Si ustedes ligan eso con Juan 12, 31, Juan 12, 31. Ahí está la palabra otra vez. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y ahora procede a decir cuándo es ese ahora. A partir de cuándo funciona ese ahora. Cuando el príncipe es lanzado. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo fue levantado de la tierra en el Calvario, como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto. Y él mismo lo explica, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero fue levantado también en la resurrección. Y no hay ningún problema, a ambas cosas se aplica esto, porque están también muy cerca, a solo 3 días de distancia, los acontecimientos. En uno es levantado en la cruz, 3 días después es levantado de la tumba. Después de eso es que Satanás es arrojado en forma definitiva del cielo. Y dice entonces, ahora ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación está centrada en el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio es el que está representado en el altar de sacrificio. Un solo altar, porque es un solo sacrificio. De paso, hay aquí algo que solamente lo voy a mencionar, porque a su momento estaremos viéndolo en forma detallada. Un solo sacrificio. Esto es totalmente contrario y opuesto, diametral, en todo el sentido de la palabra, al concepto del sacrificio de la misa en la teología católica. Porque la misa, repito, no vamos a verlo ahora, solo lo menciono. Cada vez que se realiza, es eso. Misa significa sacrificio. Pero ya veremos a su momento, es un solo sacrificio el de Cristo. Por un solo sacrificio nos dio salvación. Cada vez que se realiza la misa, se hace el sacrificio de Cristo en forma cruenta, real. Pero la Escritura dice no. No hay muchos sacrificios. Hay un solo sacrificio, el del Calvario. Un solo medio, un solo método, un solo sacrificio, porque había un solo altar. El Nuevo Testamento entonces se une al Antiguo y juntos proclaman que la salvación es y siempre ha sido de Jehová, que solo en Él hay salvación, que solo hay un método, un solo camino, un solo sacrificio, un solo mediador, que es Cristo el Señor. Esta misma verdad de que solo hay un medio de salvación y que ese medio es Dios mismo en la persona de Jesucristo, está impregnada, está enfatizada en todas las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, no solo en el abundantísimo término salvación, como lo hemos podido comprobar, sino también en el vocablo más personal, Salvador. Salvador, aplicado en este contexto exclusivamente a Dios, ya sea en referencia al Padre o al Hijo, y a ambos lo señala a la vez como Dios Salvador. Veamos algunos ejemplos en la siguiente sección porque se nos volvió a ir el tiempo. Qué rápido se nos va, ¿verdad? Bueno, quedamos por aquí, nos vemos en la próxima.